retomando el tema de los contratos internacionales, vamos a hablar que los principales elementos formales que conforman el contrato es ya que no existe ninguna obligatoriedad en cuanto a la forma de los contratos internacionales. El Convenio de Viena del 11 de abril de 1980 se creó para identificar los elementos reales y los bienes o servicios a intercambiar, como por ejemplo el objeto del contrato, las cosas y los servicios dentro del entorno comercial y los posibles lícitos e ilícitos que se tiene que llevar el contrato. Los contratos internacionales más utilizados son los siguientes. Número 1. El contrato de compraventa internacional. En este, las empresas situadas en diferentes países venden y compran mercancías. El exportador como vendedor se encarga de entregar y el importador como comprador se encarga de adquirirlos. En este contrato es el único contrato que está sometido a la legislación supranacional del Convenio de Viena de 1980. El contrato de distribución internacional, en este la empresa exportadora se encarga mediante un distribuidor en una determinada zona geográfica, el distribuidor actúa como intermediario. El contrato de agencia comercial internacional, en este las remuneraciones del agente se establecen mediante las comisiones sobre ventas. Esto es muy importante señalarlo, ya que en la Unión Europea este contrato está sometido a la Directiva 87/653 de la Comisión Europea sobre contratos de agencia. En este, pues obviamente la gente tiene sus ganancias a través de las indemnizaciones. En el contrato de representación comercial internacional es similar al contrato de agencia, pero la diferencia es que en este, al negociar con los clientes, el representante ofrecerá los productos o servicios estrictamente de acuerdo a las cláusulas y condiciones de venta, ya que la empresa haya establecido previamente antes. En el contrato internacional de servicios, este se encarga de regular las relaciones comerciales. Se utiliza para la exportación en una amplia gama de servicios, como por ejemplo la gestión empresarial, ingeniería, tecnología, software, servicios de web, publicidad y diseño, para mercados internacionales. El contrato de alianza estratégica internacional, este se encarga de regular las relaciones entre las dos empresas para crear beneficios mutuos y la creación de una alianza estratégica. Esto es llevar a cabo un proyecto de investigación donde se diseñan y se fabrican nuevos productos. La alianza se basa en un acuerdo de colaboración que no implica la creación de una sociedad, ya que en este caso sería más acuerdo utilizar un contrato joint venture. El contrato joint venture internacional se utiliza cuando dos empresas de diferentes países constituyen una sociedad en el país de residencia. Las investigaciones, la comercialización y la producción. En el contrato se establecerán todos los acuerdos necesarios para poner en práctica en marcha la gestión joint venture. En el contrato de llave en mano, en este, el contratista es el representante tanto del diseño como de la construcción de la planta. Este se encarga de realizar todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de la planta por un precio acordado en un tiempo determinado. El contrato modelo de llave en mano, este contrato también es muy importante porque este contrato es únicamente para la construcción de la planta. El contratista tiene normalmente que elaborar un diseño detallado, como por ejemplo, y utiliza la tecnología necesaria con los suministros para la construcción. ¿Cuáles son las obligaciones del contratista en el contrato llave en mano? Cualquier contrato llave en mano incluye una descripción detallada de las obligaciones del comprador como cliente. ¿Cuáles son las principales obligaciones del cliente? Este se encarga de obtener los permisos y licencias necesarios y proporcionarle al cliente los manuales operativos. ¿Cuáles son las principales cláusulas en un contrato llave en mano? Las principales cláusulas de un contrato llave en mano son el diseño, el proyecto, el lugar de construcción, el plazo de ejecución, el precio y la forma de pago, las garantías y el cumplimiento de la ley que rige como un contrato. El diseño del proyecto es la responsabilidad del contratista de elaborar el diseño del proyecto. En las garantías del cumplimiento, las obligaciones que tiene el contratista para cumplir con las garantías establecidas en el contrato. Pero, ¿cuál es la ley que rige este contrato? Principalmente, las partes son libres de elegir cuál ley rige sus obligaciones contractuales, sujetas a ciertas restricciones derivadas de las normas contractuales. Esta ley de los contratos de llave en mano es normalmente la ley del tribunal o procedimiento de arbitraje del lugar.
Un modelo de contrato llave en mano debe basarse en un equilibrio de los derechos y obligaciones entre el cliente y el contratista. Llegamos al siguiente, el contrato de franquicia. El contrato de franquicia es el documento que define el tipo de las relaciones existentes entre el franquiciante y el franquiciatario. La franquicia, sus responsabilidades, derechos y también sus limitaciones. En un contrato de franquicia, en este se facilita la circulación y la distribución de los bienes y servicios, ofreciendo cierta seguridad a la investigación. En este, un producto o servicio ya introducido en un mercado previo, se encarga de darle todas las directrices. Al no existir tampoco una ley universal para el contrato internacional de franquicias, se incurre a través de la Convención del Derecho Mercantil Internacional, que se encarga de la acción de la Unión Europea y del Instituto de Roma de la Unificación del Derecho Privado. En la Convención de Viena de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional y las mercancías de 1980, esta convención se creó con la finalidad de prever un régimen moderno, uniforme y equitativo para los contratos de compraventa internacional de mercancías. El contrato de compraventa constituye el fundamento del comercio internacional. Esta convención sobre la comparativa es uno de los instrumentos clave del comercio internacional que debe ser adoptado por todos los países del mundo. La Convención sobre la compraventa es un fruto del esfuerzo legislativo que inició a principios del siglo XX. Los conceptos y análisis de las condiciones generales de las contrataciones. Bueno, las condiciones generales de las contrataciones son principalmente por contratos como instrumentos de unificación normativa. Son los operadores quienes generan y tipifican los modelos contractuales generalizados posteriormente en un uso. Las condiciones generales de contratos como el elemento de la mercatoria. Bueno, en es la posibilidad de aplicar la normativa de cualquier estado que tenga conexión con un negocio. La mercatoria internacional, como su terminación nos diga, terminología Goldman, es un conjunto de prácticas y usos de reglas de conducta y normativas derivados de la práctica comercial internacional y tiene por finalidad la de unificar criterios jurídicos, la regulación, además de minimizar las transacciones entre partes que se encuentren situadas en distintos estados. En los contratos comerciales internacionales, UNROI, como conocemos sus abreviaturas, son desde la sede de Roma, con un conjunto de reglas creadas con independencia de los sistemas jurídicos estatales. ¿Cuáles son los usos y las prácticas uniformes de los 5 términos detallados en los contratos? Bueno, los más representativos son las condiciones de entrega, las reglas y los usos uniformes desarrollados ambos por la CCI, que es la Cámara del Comercio Internacional de París, derivados de la observación de las prácticas comerciales repetidas de carácter habitual. Las condiciones generales de la contratación y contratos tipo. En la necesidad de las formas contractuales como instrumento para la realización del tráfico mercantil internacional. También hablamos sobre la Convención Europea de las Naciones Unidas, como conocemos en siglas CETE. Y vamos a trazar con la segunda parte de este video.